En el dulce y bendito nombre de nuestro Padre eterno, que por nombre lleva Jehová, les doy mi saludo y les doy la bienvenida a mi canal y a mi grupo. Lo que yo entiendo del espiritualismo, un modo de vida. Espíritu de Jesús. El Espíritu de Jesús sí dominó a su materia. Yo digo que completamente. La hizo fuerte, dócil, amorosa, con una fe total. Le transmitió todos sus conocimientos del mundo material y del mundo espiritual. El primogénito de nuestro Padre Eterno sí dominó su materia, o la materia de Jesús de Nazaret, y la dominó totalmente. Él sí hizo de esa materia su vehículo por el cual transitó por este mundo terrenal. ¿Jesús de Nazaret tuvo miedo? Claro que sí tuvo miedo, ya que también era una materia normal como todos nosotros. En materia era igual que toda la humanidad, pero siempre a su espíritu le dio confianza. ¿Acaso dudó de lo que hacía? Sí, también dudó, pero la materia, porque su espíritu nunca dudó, le transmitía seguridad a la materia para hacer todo lo que tenía que hacer. ¿Llegó a odiar? Yo creo que la materia sí llegó a pensar en eso, pero la fortaleza y el amor que tenía su espíritu le impedían llegar a odiar a alguien. Con todo esto sintió que podía llegar a tener el poder y le ganara la soberbia. La materia pudo haber tenido miles de pensamientos. Al final de cuentas, era una materia normal como toda la humanidad. Era un humano más, una persona más. Pero su espíritu dominaba de tal manera a esa materia que la soberbia y las ansias de poder las desechaba y las transformaba en hechos de amor hacia los demás. Qué lástima que nadie en ese entonces lo haya entendido, que nadie haya entendido ese mensaje que mandó nuestro Padre Eterno a través de Jesús de Nazaret. Pero lo peor de todo es que después de más de 2000 años seguimos sin entender este mensaje, seguimos sin entender todo lo que hizo Jesús en ese tiempo. Hemos dominado tanto a nuestro espíritu, lo hemos aprisionado, lo hemos encerrado, amarrado y le hemos tapado sus ojos con vendas de oscuridad. Tanto lo hemos hecho que no sabemos nada de lo espiritual. Seguimos adorando a una imagen crucificada, a una imagen cargando una cruz. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos festejando lo que le hicieron a Jesús. Nos estamos burlando de Jesús. Lo estamos ridiculizando y lo peor, lo estamos minimizando. Jesús nunca dijo que su cuerpo tenía que ser adorado. Es más, nadie sabe en realidad cómo fue su materia, cómo fue su cuerpo, o su fisonomía, sus rasgos físicos. Nadie lo sabe. Al adorar supuestamente a su cuerpo, a su materia, estamos haciendo a un lado lo celestial, lo espiritual. Estamos haciendo a un lado a nuestro Padre Eterno. Nos enfocamos tanto en lo material que necesitamos de algo material para adorar, para venerar, para idolatrar. Esto mismo les pasó a los que fueron liberados por Moisés de la esclavitud. Cuando Moisés subió al monte Sinaí para comunicarse con Dios, al tardarse mucho en bajar, y su pueblo al pensar que ya no iba a bajar, que ya no lo volverían a ver, el pueblo ya no sabía qué hacer. Necesitaban a alguien para adorar, necesitaban ver a alguien y rendirle culto. Entonces fabricaron un becerro de oro y terminaron por adorarlo y le rindieron culto, haciendo a un lado a Dios, el cual no veían, y aun cuando lo escucharon sintieron pánico y mucho temor. Esto es algo que volvió a pasar. Al ya no estar Jesús, al morir en la cruz, se dan cuenta que en realidad era el Hijo de Dios. Desgraciadamente en ese entonces no sabían nada del espiritualismo. A pesar de que Jesús se los explicó a través de parábolas, ellos no lo entendieron. Entonces pensaron que la materia, que el cuerpo de Jesús era el Hijo de Dios. Creo que en la actualidad todavía siguen pensando eso. Nunca se dieron cuenta que el Hijo de Dios era el Espíritu que estaba en esa materia. Creo que en la actualidad siguen sin darse cuenta.
Estas personas, al sentir la culpa de haberlo crucificado, empiezan a adorar y a rendirle culto a la imagen que tenían de Jesús crucificado o cargando una cruz. De ahí viene que sigamos adorando una imagen que representa un hecho cruel y sanguinario por parte de la humanidad, de nosotros mismos hacia Jesús. Seguimos adorando imágenes hechas por la mano del hombre, a las cuales les hablamos y no nos escuchan, no nos ven, no nos hablan, no sienten. Son unos pedazos de madera, de piedra o de plástico o no sé de qué, pero son de algún material, moldeados por las manos de los hombres. Jesús nos vino a hablar de nuestro Padre Eterno, nos vino a hablar de su doctrina espiritual, nos vino a hablar de su amor, pero no nada más vino a hablar, Él vino a poner en práctica todo lo que decía. Jesús no nos salvar con su sangre o con su muerte, así no es, no lo vino a hacer de esa manera. Él vino a enseñarnos el camino para nuestra salvación, el camino para llegar nuevamente al hogar paterno. Nos vino a enseñar lo que somos, qué hacer para limpiar nuestras faltas anteriores y regresar limpios y dispuestos a evolucionar en los planos espirituales. A eso vino Jesús. Tenemos que entenderlo. Jesús vino a enseñarnos que el espíritu sí puede dominar a la materia, que sí puede cumplir con la ley de las leyes, la ley del amor, que sí se pueden hacer bien las cosas a través de una materia y hacer a un lado toda la maldad que envuelve a esa materia, que sí se puede hacer a un lado toda la soberbia, la envidia, el rencor, el odio. Todo eso se puede sustituir por el amor, la bondad y la caridad. A eso vino Jesús, a eso mandó nuestro Dios y Señor a su primogénito, a enseñarnos cómo hacer las cosas para que se salve nuestro espíritu y resarcir las faltas anteriores. Jesús no dejó su cuerpo para que lo adoraran ya de muerto. Hasta ahora nadie ha podido encontrar ese cuerpo. Esa materia que fue de Jesús de Nazaret, nadie la ha encontrado. Nadie sabe cómo era, y aún así lo representan en una imagen, en una cruz, sin saber realmente cómo era. Aparte de todo esto, tenemos que darnos cuenta del grado de dominación del Espíritu de Jesús hacia su materia, la dominación total de esa materia por parte de su Espíritu. La materia siempre va a tener tentaciones y deseos materiales. De una u otra manera su espíritu nunca dejó que la materia cayera en esos deseos o tentaciones. La materia es materia y siempre va a tener deseos o necesidades, pero por lo que yo sé, nunca cayó en esas perturbaciones. Jesús se resistió a todas las tentaciones, se dedicó a predicar el amor, la bondad y la caridad, pero también las practicó con sus discípulos y con toda la gente que lo rodeaba. Su espíritu transmitió tanta fe a la materia que esa materia curaba enfermos con solo tocarlos, de la enfermedad que fuera. A los ciegos les devolvía la vista, a los paralíticos los hacía caminar, los sordos volvían a oír, a los leprosos los curaba totalmente y estos regresaban a su vida normal. Todo esto no lo hacía en sí la materia, lo hacía el Espíritu, y este Espíritu es el primogénito de nuestro Padre Eterno. Jesús de Nazaret siempre hacía estas cosas, pero siempre era con el permiso de Dios. Siempre lo aclamaba en esos momentos y le pedía lo que quería hacer, siempre con el permiso de nuestro Dios y Señor. Jesús nunca lo hizo solo o por su propia cuenta, siempre a los mandatos de Dios, siempre anteponiendo a Dios, a su Padre, a nuestro Padre antes que nada. Tenemos que entender muy bien esto del nacimiento de Jesús, porque en la actualidad esta historia está muy distorsionada, está fuera de lo real, ya que tiene mucha fantasía. La han cambiado por completo. A María la creen Madre de Dios, creen que no tuvo vida conyugal, creen que también se fue al cielo sin morir. A Jesús lo toman como Dios desde que nació, y en sí no se tiene una fecha exacta de su nacimiento. En la actualidad se manejan diferentes fechas.
pero para la mayoría es la madrugada del 25 de diciembre. A esto le llaman la Navidad, la Nochebuena o la Natividad. Y ahora estas personas representan el nacimiento de Jesús con imágenes, y a esas imágenes las adoran, les rinden culto, y después se pasa a lo mundano. ¿Qué significa mundano? Significa que se dedican a las cosas terrenales y materiales, y todo lo relacionado con ellas, en oposición a lo celestial o a lo espiritual. Yo no digo que no se haga una reunión familiar, solo que siempre debemos tener en nuestra mente a Jesús y su nacimiento, para que no quede representado por unas imágenes o una imagen de un niñito de yeso. Eso no nos lleva a nada, al contrario, nos confunde todavía más. En ese día, en ese momento, lo que tenemos que hacer en nuestra mente es hacer un análisis de nuestros actos, ver en qué fallamos, ver qué aprendimos, ver qué ya hemos puesto en práctica de nuestros conocimientos, ver si ya conocemos más a Dios, ver si ya tenemos una mejor relación de pareja y una mejor relación con los que nos rodean, ver si ya tenemos una mejor comprensión de nosotros mismos, si ya nos entendemos nosotros mismos. Esto es el primer paso para entender lo que es el amor. Esto es lo que tenemos que hacer en ese día, en esa hora, para que así Jesús de Nazaret nazca en nosotros, para que lo vayamos aceptando en nuestro interior y no se quede afuera, en esa imagen o en ese niño de yeso que está en lo que le llaman el nacimiento. Ya no podemos dejarnos llevar por esas imágenes. Ahora Jesús tiene que nacer en nosotros, en nuestro interior. Tenemos que aceptarlo, tenemos que conocerlo, tenemos que escucharlo, tenemos que imitarlo. Jesús vino a este mundo terrenal a enseñarnos el camino para llegar a Dios. Y esto es mediante un modo de vida. No es a través de esas imágenes, ni de estar todo el día con esas letanías tan extensas, ni tampoco es estar todos los días y a toda hora en tu iglesia, en tu recinto, en tu templo. No, todo es mediante un modo de vida. Ese modo de vida te va a llevar a la evolución o a la involución. Te va a llevar a aprender a amar o a odiar. ¿Cómo se puede llevar un buen modo de vida? Cumpliendo con la ley universal. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Solo así llevarás un buen modo de vida. Pero para cumplir con esta ley es necesario conocer a Jesús, para que así puedas conocer a Dios y sepas cuáles son sus leyes y mandatos, para que así mismo aceptes a Jesús y a Dios en tu interior. Y ahora ya sepas cómo tienes que conducirte en este mundo material. El nacimiento de Jesús, analizado espiritualmente hoy en la actualidad, es algo que nos debe de llenar de alegría, de paz, de amor, porque es el inicio de una vida nueva. Ahí es como si volviéramos a nacer. Esto es algo que tenemos que llevar muy metido en la cabeza y que no debemos olvidar en ningún instante de nuestra vida, ya que Jesús de Nazaret ya no vendrá a este planeta terrenal en otra materia. Eso ya no va a pasar nunca. Ahora lo tenemos que ver de una manera diferente. Ahora Jesús trata de inculcarnos el abrir nuestra mente a lo espiritual, porque ahora Jesús llega de manera espiritual a darnos sus lecciones de vida y material. Ahora Él quiere que lo recibamos, quiere que lo conozcamos, que lo sientamos en nosotros, que lo aceptemos, porque ahora Jesús está en nosotros, vive en nosotros. Ese sería el nuevo nacimiento de Jesús de Nazaret. Así lo tendríamos que ver, porque así tiene que ser. Ya no va a ser como en el segundo tiempo que vino en una materia. Ahora Jesús de Nazaret puede renacer todos los días en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestros corazones. Solo necesitamos saber de Él, conocerlo, escucharlo, descubrir que vive en ti, que vive en mí, que vive en tu interior, que vive en mi interior. Ahí está, solo acéptalo, siéntelo, ahí está, dentro de ti.
por el momento es todo. Analicen lo que acabo de decir. Es muy importante que analicen para que saquen sus propias conclusiones. Suscríbete a mi canal y agrégate a mi grupo de Facebook. En la parte de abajo dejo los enlaces. Lo que yo entiendo del espiritualismo, un modo de vida. Que la paz de nuestro Padre Eterno vaya y more contigo. Alfonso Pérez. Hasta pronto.